la que normalmente celebráis fiestas, cumpleaños, bodas, aniversario. Graduación, muy bien. ¿Os dais cuenta que la mayoría de las celebraciones ahora que más nos gastamos dinero y que hacemos son acerca de nosotros? ¿Verdad? Entonces, una boda, ¿no? Es lo que más te gastas. Es acerca de celebrar algo tuyo, ¿no? Las bodas, las fiestas del antiguo Israel eran todas acerca de Dios. Todo tenía que ver con Dios. Y nosotros tenemos una muy buena que estamos celebrando ahora, la Navidad, ¿no? Que es acerca del nacimiento de Dios. Algo que no se trata solo de nosotros, sino de celebrar algo que está por encima de nosotros. ¿Y de quién nos acordamos cuando celebramos ocasiones especiales, estas celebraciones? ¿De quién nos solemos acordar? ¿De la familia? No, es que no os oigo, es que estoy medio... De los que no están, precisamente. Echas de menos a los que no están, a los que te faltan, etcétera, etcétera. Hoy, al final, mi conclusión va a ser es que de quien nos tenemos que acordar son aquellos que no tienen lo suficiente para celebrar igual que nosotros. Esa será mi conclusión, pero ya llegaré allí. Os voy a ir hablando de las fiestas anuales. Son unas cuantas, así que tenéis que tener un poquito de paciencia. Y como hoy ya vamos un poquito alargados, más paciencia tenéis que tener. Pero como comemos juntos, pues no pasa nada, ¿no? No tenemos tiempo de calentar las cosas. Según Hebreos 8, del 5 al 6, todas estas fiestas son una imagen de lo que iba a venir. Este modelo, estas cosas no eran la realidad, pero sí nos ayudan a entender qué es lo que pasó cuando Jesucristo vino a la tierra y cumplió absolutamente todas estas fiestas en sí mismo. La primera de todas, vamos a ir aprendiendo cosas de sus fiestas y cómo celebrar las nuestras. Podemos pensar en la que viene, en Navidad, cómo poder celebrar Navidad de una mejor forma. Así que la primera de todo, versículo 3, es todo el capítulo 23, nosotros solo hemos hecho una sección para no leerlo todo entero, pero lo podéis ir leyendo vosotros. El primero era celebrar sábado. Cada 6 días tenía que haber un sábado, un momento de descanso para adorar a Dios. Esto era radical en la época, que tanto el libre como el esclavo, el hombre como la mujer, el niño como el anciano, el judío como el extranjero, tenían derecho a descansar un día. Antes los esclavos no descansaban ningún día, no existe eso ahora. Algunos de vosotros me diréis que entonces sois esclavos vosotros mismos. Pero esto era un privilegio que tenía todo el mundo, que estaba bajo la ley de Dios. El sábado se celebraba el orden de la creación en la que Dios trabajó 6 días y descansó de toda su creación. Este es el orden de trabajo, descanso y es precaída, antes del pecado. Es decir, que es el plan divino para todos nosotros desde el principio. Así que nuestro fin no es llegar a los 65, 67, o si nos hacemos ricos antes para no ser absolutamente nada, sino el principio para todos nosotros. Si la salud nos lo permite, es ser productivos de alguna forma durante 6 días y descansar un séptimo. El sábado celebra el milagro de la creación. En sí, nuestra existencia, la existencia del mundo y de nosotros mismos. Dios provee de todo lo que necesitamos durante 6 días para que podamos descansar uno. ¿Os acordáis que se daba doble maná el último día para que pudiesen descansar y no recoger? Así que es una forma de depender de Dios y es una forma de adoración. Parar y adorar a Dios es bueno para el hombre. Respeta la forma en la que Dios nos creó. ¿Te has dado cuenta que tenemos más días libres que nunca? Esto de tener 2 días libres es increíble. Que tenemos más días y más fiestas y más días de descanso, pero estamos más estresados que nunca. ¿Estará relacionado con que no utilizamos el descanso para la adoración? Wilberforce, lo conocemos porque consiguió que se aboliese la esclavitud en el mundo occidental. Dudaba de sus ambiciones políticas. Era político, lo intentaba utilizar para bien, pero dudaba, porque podía entorpecer su relación con Dios. Pero mira lo que dice: bendito sea
Dios por el día de descanso y la ocupación espiritual, donde las cosas terrenales asumen su verdadero tamaño y se minimiza la ambición. Para Wilberforce, reenfocarse a Dios el día de descanso ponía el resto en perspectiva. Le daba a cada cosa su verdadero tamaño en comparación a Dios. Cuando ponemos nuestros problemas, nuestras necesidades, nuestras angustias, cuando lo ponemos todo delante de Dios, todo toma su verdadero tamaño. Parece que todo se empieza a encoger. Así que guardar el día de descanso en última instancia es una forma de celebrar el sostenimiento divino que creó todo lo existente en 6 días y dejó el séptimo de crear nuevas cosas. Pero hay un detalle, porque en este séptimo día Dios no se ha quedado parado. Dejó de crear cosas nuevas, ya está todo lo que ha creado en este universo, pero sigue en el séptimo día sosteniéndolas, gobernándolas y llevándolas a su plan. Mira lo que dice Jesús, Juan 15, 17. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Si no era sacerdote en el templo, el único que podía trabajar el domingo, es decir, sostener su creación, era Dios. Y Jesús dice, yo soy igual que mi Padre, yo puedo sanar en sábado. Y lo intentan matar. Aplicación para nosotros. Disfruta del día de reposo. No te quites descanso y dedícaselo a Él. Disfruta en estas Navidades de todos los días de descanso que tenemos, de los días de iglesia y también disfruta de los días de trabajo, porque eso es plan de Dios también para tu vida. Versículo 5. Sábados todas las semanas. Pascua. De repente salen de Egipto y su calendario se reinicia. Así que el primer día del mes se convierte en el día que ellos, en el mes que ellos salen, que es entre abril y mayo. Así que el día 14 del primer mes tienen que celebrar la Pascua. ¿Qué era la Pascua? Los egipcios, Dios los debería haber aniquilado por esclavizar a miles de personas. Los israelitas, viene Moisés con su liberación, dudan de Moisés, dudan de Dios. Ninguno de los dos pueblos era santo. Dios debería haber acabado con ellos. Pero dice, por misericordia, tomaré solo a un representante de cada familia, al primogénito. Y si no queréis que tome este representante, lo vais a sustituir con un cordero. Todo el que sustituya al primogénito que representa a toda la familia, es decir, al final el cordero representa a cada familia, todo el que lo haga, pues entonces no me llevaré a este sustituto. Así que se celebra el día de la Pascua, la sustitución de sus vidas por un representante de ellos. 1 Corintios 5, 7. Porque nuestra Pascua es Cristo y fue sacrificado por nosotros. Él es nuestro Cordero, nuestro representante y nos representa a todos. Y todo el que muera en Él, resucitará en Él y tendrá una nueva vida. Y Cristo murió en la época de la Pascua para que no hubiese ninguna duda de esto. Su sangre nos limpia de todo pecado y nosotros morimos en Él. Nosotros morimos, tendríamos que morir, pero morimos en Él para no tener que morir nosotros y poder vivir con Él para siempre. Su sangre nos limpia y nos da vida, una segunda oportunidad y esta vez eterna. ¿Qué dijo Jesús de la Navidad? Mientras que lo pensáis, si alguien me trae un vasito de agua, porque no sé que la calefacción ya está funcionando más o menos bien, ¿no? Un vasito de agua, sí, se lo agradecería. ¿Qué dijo Jesús de la Navidad? Lo digo de alguna forma para que no tengáis la respuesta y hacerme el listillo. ¿Qué dijo Jesús de su nacimiento? ¿Para qué había nacido? Juan 18:37, Jesús nos habla de la Navidad. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es la verdad oye mi voz. El Cordero de la Pascua vino para decirle a todo el mundo que necesitaba un sustituto y que podía tener salvación, limpieza de pecado y reconciliación en Él para toda la humanidad. Y esa es la verdad que tenemos que decir nosotros en estas fiestas. En todas las fiestas tenemos que recordar y poder decirle a otros cuál es la realidad de esta historia, de la historia de la humanidad, que tenemos un sustituto en Cristo. Así que hemos hecho sábado, Pascua y ahora pasamos a los panes sin levadura. El mismo mes,
Unos días después, el día 15, se celebraba los panes sin levadura. La levadura generalmente era un símbolo de pecado, algo que infla algo, ¿verdad? Está bueno, ¿no? La levadura le da al pan un saborcito, al pan sin levadura. Hablaremos de eso después. Según Éxodo 13:5, era una celebración después de que Dios los introdujese en la tierra prometida. Era una forma de celebrar su nueva vida como un pueblo de Dios santo y sin pecado, a diferencia de las otras naciones. Muchas gracias. Deuteronomio 9:5. Ni por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones. El Señor tu Dios los arroja delante de ti. Y para confirmar la palabra del Señor juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Es decir, todos los pueblos, toda la humanidad había llegado a ser maldad, se había apartado de Dios. Su sociedad, la nuestra de hoy en día, no mira a Dios, está de espalda a Dios. Toda la humanidad se ha revelado a Dios. Toda la humanidad entonces está en pecado, pero ellos tenían que ser diferentes, tenían que ser santos como su Dios. Tenían que tener una vida sin pecado, sin levadura. Y por lo tanto, en esta nueva tierra, ellos tenían que ser diferentes a los demás. Y por eso le quitaban la levadura como ejemplo a esto. El pueblo tenía que ser santo, diferente, para reflejar el carácter de Dios santo y así poder ser de bendición a las naciones. Si se hacían igual que el resto, no iban a bendecir a nadie. ¿Qué nos aplicamos nosotros? Dios nos ha dado una nueva vida. Nos ha perdonado de nuestros pecados y con el poder del Espíritu Santo podemos ir superando todos los pecados de nuestra vida, todo lo que hemos hecho, todo lo que nos han hecho, todo lo que nos hacemos. Y así poder reflejar a los demás la santidad de Dios que pueden ver en nosotros. Somos llamados a ser santos como Dios es santo. Así que pasamos a la siguiente fiesta, la fiesta de la cosecha. Versículo 10, lo podéis ir leyendo. En la versión que leyó Isaac ya nos dice que es la fiesta de la cebada. El trigo todavía no ha salido, ¿vale? El día 21 de esa época todavía están simplemente cogiendo la primera cosecha, que es de cebada. ¿Qué se hace? Se coge una gavilla de cebada y dice que se tiene que mecer. Y yo siempre me he imaginado cogiendo la gavilla y el sacerdote haciendo esto, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo mecemos a los casi? ¿No? Pero no, la palabra habla de esto, ¿vale? Es una forma de se lo elevo a Dios. La palabra literal significa elevación. Así que esta gavilla, lo primero de todo que sale de la cosecha, de todas las cosechas, se le presenta a Dios. También se presenta un cordero de un año sin defecto, en holocausto. Holocausto ya os explicaré qué es, pero el holocausto siempre tenía que quemarse completamente. Y después ofrecía harina, aceite, vino como ofrenda. Destacar aquí, capítulo 23, 14. Dice el 23, 14. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades. Es decir, la primera cosecha eran las primicias, en abril y mayo de cebada, lo primero que se recoge. Y se lo ofrece a Dios como un símbolo. Y tú no comes nada, no disfrutas de la fiesta, no tomas nada hasta que no ofreces a Dios primero. Primero Dios, después tú. Era una forma de reconocer que a pesar de todo el trabajo y el esfuerzo, ellos no le había salido la cebada del campo tranquilamente. Ellos habían plantado, regado, cuidado, tenían que recoger. Pero a pesar de todo eso, la realidad es que todo es un don de Dios, todo es un regalo de Dios. ¿Quién da la lluvia? ¿Quién creó el terreno? ¿Quién te da la salud para ir a trabajar, para recoger, la inteligencia, etcétera, etcétera? Así que a pesar de nuestro trabajo, en realidad, en el fondo, todo proviene de Dios. Y primero le tenemos que ofrecer a Él. Son las fiestas de las primicias.
Lo primero es para Dios. Primero ofrecemos a Él y después disfrutamos nosotros. Honra al Señor con tus bienes, dice Proverbios 3, 9 y 10, y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Antes de disfrutar de nada, le has dado lo que se le debe a Dios, has ofrecido parte de tus primicias a Dios, de tu adoración, de tu devoción, de tu tiempo y de tus riquezas. Antes de celebrar la Navidad con tus familiares, has puesto a Dios en su sitio, le has ofrecido a Él primero. Y recuerda que tiene que ser quemado por completo los holocaustos, es decir, es un sacrificio completo, porque tienes que tener una devoción completa. Es poner por completo a Dios como prioridad en tu vida. Observad que en Levíticos hay varios tipos de sacrificios. Los leemos de pasada, pero cada uno tiene su significado. Primero había sacrificios de expiación, es decir, para limpiar la culpa. La sangre te limpiaba de culpa. Jesús viene y con su sacrificio aquel que confía en Él te limpia de toda tu culpa, de todo lo que has hecho, de todo lo que te han hecho. Jesucristo es capaz de limpiarte absolutamente de todo. Y después de propiciación. Propiciar es apaciguar, aplacar, satisfacer. Se ha pisoteado la justicia de Dios. Se ha ido en contra del carácter de Dios. Por lo tanto, Dios demanda justicia. Se tiene que hacer justicia. Hay que propiciar a Dios. Y lo hacemos nosotros con nuestra muerte o lo hace Jesucristo con la suya. Siempre es tu opción. Después hay holocaustos. Holocaustos y ofrendas. Los holocaustos y ofrendas son más bien en agradecimiento. Es decir, no solo pecamos y necesitamos ser limpiados, sino que al vivir una vida que no bendice o que no le da la gloria de Dios, tenemos una deuda de gloria tremenda con Dios. Y estas ofrendas y estos holocaustos es en cierta forma una forma de irle devolviendo esta gloria a Dios, de irle dando como ofrenda, de ir reconociendo lo que Él ha hecho en nosotros. Son diferentes tipos de ofrendas. Así que vamos a ver un momentito qué significa esto de la gavilla, elevándola. La gavilla se eleva. El cordero es un holocausto y holocausto, la palabra quiere decir aquello que asciende. Y esta fiesta, la fiesta de la cosecha, se tiene que hacer en domingo, no en sábado, en domingo. ¿Y quién asciende un domingo? Jesucristo. Es la mayor ofrenda elevada a Dios jamás. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia en domingo de los que durmieron es hecho. El domingo, el día de las primicias, es el día en el que Jesucristo fue elevado. En griego no existe resucitar, solo existe elevar. Fue el día en el que Jesús fue elevado. Y ese acto no solo nos limpia, nos sustituye, sino que una ofrenda tan amorosa, tan magnánima, tan generosa, tan sorprendente, tan inmerecida, ha sido la mayor ofrenda humana a Dios jamás hecha para satisfacer la increíble deuda de gloria que tenemos con Él. Así que nosotros, ¿qué hacemos en nuestra vida? De alguna forma le damos también ofrendas. Intentamos de alguna forma simbólica devolverle de alguna forma y decirle a Dios: reconozco que tú lo has hecho todo, me lo has dado todo y yo te doy esta ofrenda para tu gloria. Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Hemos estado cantando, hemos estado confesando su nombre. Esto es una adoración a Dios. Hablarle a nuestros vecinos es una adoración a Dios. Hablarle a nuestros familiares es una adoración a Dios. Hablarle a nuestros hijos, como dice Isaac, en nuestras casas es una adoración de Dios. Así que, hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios, que os presentéis vuestros cuerpos vivos, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que en esta fiesta no nos embriagamos, que es disolución, sino nos llenamos del Espíritu Santo. En las fiestas más que nunca alabamos y nos presentamos como ofrenda grata a Dios. Esto era el día de la cosecha, el día de la cosecha de la cebada. Y después tenemos, unos meses después,
el principio de la cosecha. 50 días después, 49, y después se celebraba el día siguiente. 7 por 7, 49. Era un momento perfecto en el que se celebraba la nueva cosecha de trigo. Pero, versículo 17, tienes trigo, pero vas a tu casa y traes pan para ofrecer. Es decir, estás viendo la cosecha y no la tocas. Tú vas a tu casa y coges de la harina que ya tienes hecha y la traes. Eso no lo toques. Vas a ver todo ese fruto delante de ti, pero todavía no lo tocas. Y lo vas a celebrar a Dios sin tocarlo todavía. Os digo por qué. Estos 50 días, este día de la cosecha era Pentecostés, ¿verdad? ¿Y qué pasó el día de Pentecostés? Vino el Espíritu Santo. Y de repente el Espíritu Santo es esa muestra de la increíble cosecha que va a venir. Es una muestra de que los campos están blancos y listos para la siega. Un botón de muestra de lo que va a ser recogido. Y la Iglesia de Cristo hoy tiene millones y millones. Y cuando venga Jesús hará una cosecha tremenda de sus hijos, ¿verdad? En esta fiesta se ofrecía el pan, pero con levadura. No sin levadura. Pero la levadura no es símbolo del pecado. Entonces, ¿ofrecemos pan con levadura a Dios? También se ofrecían 7 corderos, número perfecto, un becerro y 2 carneros, un macho cabrío por expiación, 2 corderos en sacrificio de ofrenda. ¿Os dais cuenta de que se va ofreciendo por las diferentes cosas que hace la salvación en nosotros? La levadura, ¿se celebra con levadura o sin levadura? Al final lo que Dios nos dice es esto. La levadura es un símbolo del pecado, pero en realidad no hay nada en la tierra que no haya sido creado por Dios. Es decir, todo es bueno. Lo malo es utilizarlo cuando Dios te dice que no lo utilices. Ese es el pecado. Si te das cuenta, el sexo es bueno, las riquezas son buenas, el entretenimiento es bueno, la familia es buena, pero si lo utilizamos de una forma que Dios no nos manda, lo convertimos en pecado, lo podrimos, lo corrompemos, lo mal utilizamos. Es decir, todo bien hecho como Dios lo ha hecho es bueno. Utilizado en el momento inadecuado es malo. Si os dais cuenta, cuando dices tú que hay algo malo, es una perversión de lo bueno. La maldad solo existe como existe la sombra. Si no hay sol, si no hay bondad, no hay nada que pervertir. La persona que dice no creo en Dios porque veo maldad, no se da cuenta que esa maldad es una perversión de la bondad. Es decir, si no existe la bondad, si no existe Dios y que diga lo que es bueno, no debería creer que nada es malo. Todo es bueno como Dios lo manda. Dios te dice cómo lo debes utilizar, cuándo lo debes utilizar. Y en esta fiesta se celebraba con levadura. ¿Qué tiene que ver todo esto con el pobre? Estamos hablando de celebración. Se unían, celebraban, comían. Y el título de la predicación, si tenéis el boletín, se llama La fiesta y los pobres. ¿Qué tiene que ver todo esto con los pobres? Levítico 23, 22. Y este es el principal punto de la predicación. Cuando segaréis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo soy el que soy, Jehová, JH, como lo queramos llamar. Yo soy el que soy, vuestro Dios. Yo os lo digo. Es decir, entre todas estas fiestas, en medio del capítulo de todas las fiestas que parte las fiestas a la mitad, Dios te está diciendo, no puedes celebrar si el pobre que está a tu lado no tiene con qué hacerlo. Para adorarme a mí, tienes que hacer que los demás también puedan hacerlo. Este fin de semana hemos estado haciendo el gran recapte. Hoy era el día del voluntariado, así que sabías que os iba a hablar de algo de acción social. Y Dios no quiere que lo adores ni le des gracias si no cuidas que el que está a tu lado también tenga. Así que era una forma de adoración dejar tus campos no segados completamente, no quitar completamente todo el fruto, dejar comida para que puedan subsistir los que no tienen
en el capítulo 19 es una forma de ética. Levítico 19 te dice todas las normas éticas y te dice tienes que dejar cierta comida para que el pobre pueda trabajar y comer algo. ¿Qué hace este versículo en el capítulo 23 de las celebraciones? Pues decirnos que no solo es ético, sino además no puedes adorar a Dios sin hacer eso. Que es tu forma que Dios te pide de que también lo adores. Hebreos 13, 16. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. No podemos celebrar estas Navidades sin, de alguna forma, contribuir y ayudar a que el que no tiene también lo pueda hacer. Por eso hacemos todas estas cosas, por eso ayudamos. Así que todos nosotros, si queremos adorar a Dios estas Navidades, tenemos que de alguna forma estar seguros de que hemos intentado también contribuir con aquellos que tienen menos que nosotros. Voy acabando la fiesta, estaréis contentos. Versículo 23, la fiesta de las trompetas. ¿Qué os suenan las trompetas? Están en Levítico, ¿vale? Hasta vosotros sabéis más, pero ellos sabían hasta que habían salido de Israel. ¿Trompetas? El mejor nombre de la Biblia, porque es Jesús también, por eso lo digo, no lo digo por mí. Josué toca las trompetas y ¿qué pasa? Caen las murallas. Estas fiestas en noviembre, diciembre. Se hacen ofrendas quemadas y nos recuerda las trompetas de Jericó. Nosotros todavía estamos en el Éxodo. Y la acción de Dios completa, donde caigan todos los muros de la maldad y de oposición a Dios, un día caerán. Todavía no. Pero estamos tocando trompetas. Está llegando. La segunda venida vendrá pronto. Y Dios derribará toda oposición a Él. Siguiente, versículo 27, expiación. Habíamos dicho que expiar significaba, yo era para no equivocarme, expiar, a ver si habéis estado atentos, limpiar, el día de la limpieza total. Y había dos características. Se hacía con un carnero y con una ave. Uno se sacrificaba y otro se sacaba fuera del campamento. Es decir, Dios te limpia, pero no solo te limpia. Tú puedes limpiar la casa y dejar la basura en un ladito, ¿no? Limpias el pescado y lo tiras a la basura. Eso todavía está ahí. Pero llegará un momento en que Dios lo quitará por completo. Estamos anhelando por ese día, ¿verdad? Estamos anhelando de que esa limpieza que Dios ha hecho sea completa un día y remueva completamente de nosotros y de esta tierra toda la maldad que Él ha limpiado. La obra de Jesucristo no solo limpia, sino remueve toda la maldad mundial y personal de cada uno de nosotros. Y un día lo llevará a su fin. Última fiesta. Menos mal, hemos llegado a la última fiesta, ¿no? La fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos, ¿os acordáis? Jesús se transfigura, viene Moisés y Elías. Si me equivoco en alguna de estas cosas me lo decís. Me pongo aquí nerviosillo y me traiciona la memoria, ¿vale? Moisés y Elías, y de repente está Pedro, Jacobo y Juan, y quieren hacer una enramada, quieren celebrar la fiesta de los tabernáculos, quieren hacer una casetita con ramas para celebrar cuando estuvieron en el desierto, pero ya se había convertido en algo más. No solo celebraban el tiempo que estaban en el desierto, sino que anhelaban una época igual. Si leéis los escritos, escenas de la época, ellos veían, idealizaban la época del desierto. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos todo el rato. Dios veían las nubes dirigiéndolo, el tabernáculo, la presencia de Dios, la columna de fuego, el vestido no se les raía, no envejecían aquellos que sobrevivieron, etcétera, etcétera. Era un momento en el que Dios estuvo con ellos de una forma especial e íntima. Y eso se había convertido en la fiesta de los tabernáculos, anhelar esa presencia íntima de Dios. Y lo que nos dice a nosotros, en cierta forma, es que, y le decía a ellos,
en la tierra prometida no había llegado todavía. La presencia de Dios no era plena. Realmente necesitaban algo más. Y es lo que nos dice a nosotros también. Estamos en esta tierra y sabemos que da igual que lo que hagamos, no nos llena del todo. Que necesitamos la presencia de Dios más completa en nuestra vida y un día estar completamente con Él. Y habían 3 peregrinajes. El pan sin levadura, la cosecha y los tabernáculos. 3 veces que la gente tenía que ir al tabernáculo, estuviese donde estuviese. Estos 3 peregrinajes, unidos a la fiesta del tabernáculo, a nosotros nos puede recordar que nosotros tampoco estamos en la tierra prometida, que este no es nuestro final, que nosotros también estamos de peregrinaje. ¿Peregrinaje a dónde? Hebreos 10, 19 y 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Dónde está nuestro tabernáculo? En el cielo, con Dios. Estamos aquí de paso hasta que lleguemos allí. Así que concluyo. Esta vida es simplemente un peregrinaje hasta que lleguemos a la presencia de Dios en el cielo, que Jesús abrió ampliamente para que todo el mundo pudiese llegar. Por eso, en este lugar de residencia de paso, utilizamos todo lo que Dios nos da para bendecir a otros. Así que en estas fiestas del nacimiento de Dios, recordamos que Él vino para salvarnos, para limpiarnos, y nos pide que los celebremos acordándonos de los demás. No hay fiesta sin recordar, no hay fiesta para celebrar a Dios sin recordar a las otras personas que tienen la imagen de Dios en sus vidas. No hay fiesta para celebrar a Dios sin acordarnos de todas las personas porque tienen la imagen de Dios. Y te pido en esta mañana que si nunca has celebrado a Dios como lo más importante y lo único de tu vida, que lo hagas, porque es la fiesta, es la mayor alegría que puedes encontrar en tu vida. Vamos a orar entonces. Le voy a pedir que Isaac termine este servicio en una oración. Me gustaría que Isaac orara por Fermín, que se opera el miércoles, ¿vale? Entonces en esta última oración nos acordamos de Serafín, no Fermín, perdón, Serafín. Sí, Padre, te pedimos por Serafín, por la operación, te pedimos por tu paz, por tu sanación en su vida. Te damos tantísimas gracias, Señor, porque en la medida que nos acercamos a ti, podemos entender y podemos ver más claramente la profundidad de la renovación que implica ser hijos tuyos, Señor. Cómo renuevas nuestros corazones, nuestra mente, nuestra alma, Señor. Cómo vive el Espíritu en nosotros. Cómo nos llenas de esa paz que no podemos llegar a comprender, que todo lo abarca y todo lo puede. Te damos tantísimas gracias, Señor, por entender mejor tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a acercarnos a ti de forma genuina cada día, a crear un hábito, Señor, y que cada día podamos apartarnos para escuchar tu palabra, para meditar en ella, para así ser transformados y poderte glorificar y honrar, Señor. Gracias por el mensaje de esta mañana, por entender aquellas palabras que a veces se hacen lejanas y difíciles, por nuestra tozudez o nuestra falta de dedicación a escudriñar la palabra. Gracias por poder entender que tenemos que glorificarte desde el agradecimiento, Señor, pensando en aquellos que no tienen, que tenemos que darte gracias, Señor, compartiendo con toda la creación, con todos los seres humanos que tienen tu imagen, obviamente. Gracias porque
esas arras, ese anticipo, Señor, que decía en Efesios, que es el mismo poder que levantó a Jesús, Señor, es el poder del Espíritu que nos ayuda a vivir de forma distinta. Te queremos pedir que nos ayudes a celebrar y a compartir estas Navidades con este Espíritu, con esa fuerza, con esa convicción, con esa alegría que lo supera todo. Te lo pedimos todo y te damos gracias. En nombre de Jesús. Amén.